Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, por supuesto de manera pregrabada, como todos sabemos, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM, en 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a algunos lugares del interior del país, por supuesto no a todos los que yo quisiera, pero sin embargo sí alcanza nuestra señal hasta los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo, inclusive donde existe internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se encuentren, claro, siempre y cuando exista señal de internet. Es un programa hoy, nuevamente, pregrabado. Recuerden ustedes que estamos en contingencia sanitaria y de esta manera pues nos cuidamos, nos protegemos, pero agradeciéndoles por supuesto a todas aquellas personas que hoy, como siempre lo hacen, me confieren el alto honor de acompañarme y que me permiten acompañarlos a ustedes también en esta tarde de sábado. Por supuesto están a su disposición, como siempre, nuestras vías electrónicas de comunicación, ya sea en el correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando en la Historia, y que, como lo he estado haciendo las últimas semanas, respondo de inmediato a sus comentarios. Por lo pronto, amigas y amigos, vamos a comenzar. El día de hoy, nuevamente, nos trasladaremos al pasado, por supuesto, como siempre lo hacemos, y exactamente a hace 100 años nuevamente. Porque miren, el día 1 de junio de 1920, tomó posesión como presidente de la República Adolfo de la Huerta. Un personaje realmente muy desconocido. Un hombre cuya permanencia en la silla presidencial fue de escasos 5 meses. Pero sin embargo es una persona que vale la pena conocerse. Interesante. Porque tiene una serie de características de esas extrañísimas en la política mexicana, porque se trató fundamentalmente de un hombre bien intencionado, de un hombre honesto y de un hombre además también que sería víctima de las circunstancias y también de sus propios errores. Esto no hay que desconocerlo. Una persona inclusive cuyo apellido ha hecho que a veces se le confunda con el otro Huerta de nuestra historia, Victoriano Huerta, el usurpador. Pero no tiene nada que ver, ni siquiera parentesco alguno. Él es Adolfo de la Huerta. Repito, un personaje desconocido, pero créanme que tiene una vida sumamente interesante, pero además también sus convicciones son perfectamente atendibles, recomendables, y repito, como todo ser humano se equivocó, cometió un error garrafal, catastrófico, pero sin embargo logró mantener siempre a salvo su integridad, su decencia y fundamentalmente su honestidad a toda prueba. Miren, a este hombre le va a corresponder ocupar la presidencia interina de la República a la muerte, asesinato en realidad, de Venustiano Carranza, que ya examinamos la semana anterior, y él tendrá este deber trascendental de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo de la Nación, en tanto que se desarrollaba la campaña presidencial
para ganar las elecciones como las ganó al final el general Álvaro Obregón. Estos 5 o 6 meses de interinato de Adolfo de la Huerta estarán marcados por una serie de decisiones verdaderamente trascendentes que en su momento voy a comentar. Primero, déjenme hacer un recorrido muy rápido por lo que había sido hasta ese momento la vida de Adolfo de la Huerta. Un hombre que no fue militar, esto es importantísimo, siempre hizo gala de su condición de ser un civil. Desde muy joven, allá en Sonora, en su Sonora natal, se dedicó por supuesto a las labores del comercio, en los negocios familiares, pero fue enviado a la Ciudad de México a estudiar en Escuela Nacional Preparatoria y a prepararse para lo que él pensaba que sería su vida y tenía habilidades para los números. Estudió contabilidad o lo que entonces se llamaba teneduría de libros. Esta, pues en realidad, ciencia exacta que permite llevar y conducir las operaciones mercantiles, que es fundamental. Saber de números es esencial en la vida de todo ser humano, ¿eh? Y así lo pensó Adolfo de la Huerta, quien también aprovechó, y este es un capítulo de su vida que más adelante trataremos con detalle, también aprovechó el tiempo de su estancia en la Ciudad de México para tomar clases de canto. Tenía una voz prodigiosa, era un auténtico tenor. Esa era la tesitura de su voz, era un tenor. Pero bueno, en cuanto pudo, porque ya regresaremos a la música más adelante, en cuanto pudo regresó a su Sonora natal y allí se ocupó de atender los negocios de su familia, pero se afilió muy pronto y muy temprano por convicción propia al Partido Liberal Mexicano, este movimiento que a principios del siglo XX encabezaran los hermanos Flores Magón, y, por supuesto, de manera natural, cuando inicia la Revolución Mexicana en 1910, va a participar a nivel local, mínimo, pero va a participar ya decididamente a favor de Francisco Ignacio Madero. El triunfo de la Revolución lo sorprende, pues, en una buena ubicación política a grado tal de que se va a convertir en diputado en el Congreso, en la legislatura estatal de Sonora. Es un hombre, pues, que desde muy joven se inicia en las lides políticas con una clara idea liberal. Esto es bien importante, ¿eh? Liberal. Pero también es un hombre que tiene un acendrado nacionalismo. Por alguna razón, que yo sí me la puedo explicar, en Sonora, verdaderamente el nacionalismo mexicano aflora en todos los que allí viven, en todos los que allí han participado en la vida histórica de México, y, como los sonorenses, Adolfo de la Huerta era un hombre profundamente nacionalista. ¿Entienden la colindancia con Estados Unidos? La aprovechan, pero saben perfectamente bien delimitar cuándo esa colindancia y ese aprovechar la relación con los norteamericanos es útil y válida y cuándo ya no, porque está pisando los terrenos que afectan la soberanía nacional mexicana. Estos son pequeños pero muy sutiles rasgos de lo que va a ser la actuación de un hombre después en su relación con los Estados Unidos, como ahorita lo platicaremos. Cuando finalmente Madero muere asesinado después de la decena trágica, y cuando Adolfo de la Huerta se entera de que el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, ha proclamado el Plan de Guadalupe para restablecer el orden constitucional, el diputado Adolfo de la Huerta va hasta Coahuila, en este espacio enorme de territorio nacional que se extiende desde Sonora hasta Coahuila, hasta Monclova exactamente, a entrevistarse, a conocer personalmente a Carranza, queda convencido de los ideales que está persiguiendo el primer jefe, y el propio don Venustiano se da cuenta que este muchacho es un hombre serio, es un hombre honesto, es un hombre con ideales, y
le causa muy buena impresión, a grado tal de que cuando Carranza decida emigrar hasta Sonora para encabezar allí la revolución constitucionalista, va a encontrar naturalmente una muy buena acogida entre los sonorenses, particularmente en Álvaro Obregón, ya lo platicamos algún día, pero en la parte civil, quien va a ser su apoyo, quien va a ser el hombre que le permita inclusive, fíjense bien, relacionarse con las tribus yaquis, porque tiene muy buena relación con ellas, es el jovencillo Adolfo de la Huerta, quien así, con su trabajo, con su responsabilidad, con su honestidad, se va a ir ganando la buena voluntad de Venustiano Carranza, al grado tal de que al inicio de la Revolución Constitucionalista, cuando Carranza llega a Sonora, designó como gobernador del estado a Plutarco Elías Calles. Y cuando Calles avanza ya con Obregón hacia el centro del país, Carranza designa gobernador sustituto de Sonora precisamente al joven Adolfo de la Huerta. Se va a convertir así por primera vez en gobernador de Sonora. Será un periodo muy breve, porque en cuanto Carranza logre ya llegar a la Ciudad de México y establecer la primera jefatura allá en la capital, Carranza, que no lo olvida, lo manda a llamar y le va a encomendar la oficialía mayor de la Secretaría de Gobernación, y luego, al percatarse las habilidades financieras que tiene de la Huerta y su nacionalismo, lo manda a Nueva York como cónsul general de México, con el encargo de comenzar a negociar primero la deuda externa de México y segundo también para convencer a los norteamericanos de la neutralidad mexicana en la Primera Guerra Mundial. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para este segundo bloque del programa de esta semana. Un programa, repito, que ya está grabado en virtud de que estamos en esta cuarentena que nos permite protegernos de esta terrible enfermedad que está padeciendo nuestro país, y que bueno, por estas razones, estos programas, mientras así lo disponga la autoridad sanitaria, los tendré que hacer yo aquí en mi casa, grabándolos, repito, de manera anticipada, esperando y confiando en que Dios permita pronto el retornar ya a nuestro tradicional formato en vivo, que a mí en lo personal me gusta muchísimo más. Esta circunstancia, estar aquí encerrado, grabando el programa, pues no deja de ser, pues, simpática, pero francamente prefiero el contacto directo con ustedes a través de los micrófonos, estando en los estudios en vivo, porque pues eso facilita enormemente la comunicación. Pero bueno, no es momento de quejarnos, al contrario, es momento de agradecer que estamos, por lo menos en lo personal, y seguramente la gran mayoría de ustedes, bien. Lamento profundamente quienes hayan tenido que padecer ya algún tipo de suceso desagradable en esta enfermedad, y esperemos que pronto podamos todos retornar a lo que hoy se llama la nueva normalidad. Pero estamos platicando de Adolfo de la Huerta en ocasión de que el día 1 de junio del año de 1920 tomó posesión como presidente interino de la República, y decía yo que para el gobierno de Venustiano Carranza, como primer jefe, era importantísimo renegociar la deuda externa de México, que se había incrementado con la revolución, y para ello, pues era urgente la presencia de un mexicano responsable, nacionalista, allá en Nueva York, para poder entablar contacto y negociaciones con los banqueros internacionales y con el propio gobierno norteamericano, a fin primero de obtener condiciones favorables para la deuda mexicana, y segundo, para convencer también a los norteamericanos de que México es un país neutral en atención al conflicto de la Primera Guerra Mundial, que, como todos ustedes recuerdan, por poquito nos involucramos porque Alemania envió aquel famoso telegrama Zimmermann al primer jefe Venustiano Carranza, ofreciéndole una alianza a cambio de que México declarara la guerra a Estados Unidos, y obtendríamos a cambio
la devolución de los territorios de Texas, Arizona y California. Esto era importante, convencer a los norteamericanos de que no sería así, que México no sería una cuchillada por la espalda al territorio norteamericano, y por ello enviaron a Adolfo de la Huerta con esta doble misión de cónsul de Nueva York. Para este momento, y hay que decirlo con toda claridad, Adolfo de la Huerta tiene dos grandes amigos. Uno es Álvaro Obregón y el otro es Plutarco Elías Calles. Ya se les conoce en el medio político, en el medio social, como el Triángulo Sonorense. Y Carranza, que no es tonto, sabe perfectamente bien que estos hombres, como lo hemos platicado en programas anteriores, particularmente Obregón, es potencialmente un rival en contra suya y que está deseoso de ocupar la presidencia de la República. Y Carranza, repito, va a tratar de desvincular a este triángulo sonorense. Ya comentamos alguna vez que Obregón ofreció retirarse de la vida privada, lo cual cumplió, que a Calles el propio don Venustiano lo atrae como secretario de Industria y Comercio, y a De la Huerta lo manda a Nueva York. Sí, con un fin muy concreto y una misión muy importante, pero también lo está alejando del país. Cuando Adolfo de la Huerta decida regresar a México, lo hace porque allá en su estado natal, en las elecciones para gobernador, lo han elegido en ausencia. Fíjense qué interesante, no tuvo que hacer campaña, sino que el pueblo votó por él, por el prestigio que ya tenía. Ya había ocupado la gubernatura interinamente, era un hombre que tenía una fama ya nacional reconocida de honesto, de inteligente, que estaba en Nueva York negociando a nombre de México, pero los sonorenses lo eligieron gobernador constitucional. De la Huerta regresa, y con el enojo de Carranza, que no lo quería dejar ir y que le ofreció nombrarlo secretario de Gobernación, De la Huerta decidió no hacer caso e irse a ocupar la gubernatura de Sonora. No voy a repetir los pleitos de los sonorenses con Carranza, que ya platicamos en programas anteriores. Simplemente baste con decir que inmediatamente entrará en conflictos con el gobierno federal de Carranza, que inclusive don Venustiano enviará tropas del ejército para tratar de ocupar las zonas sonorenses que él creía con peligro de levantarse, y esto finalmente va a conducir más a aquel famoso pacto que Carranza traicionó cuando no apoyó a Obregón para la candidatura presidencial. Esto llevará a que los sonorenses proclamen el plan de Agua Prieta, que ya sabemos va a conducir finalmente al asesinato de Venustiano Carranza. Esto lo platicábamos ya la semana anterior. ¿Qué pasó después de la muerte de Carranza? Bueno, conforme lo pedía el plan de Agua Prieta, correspondía al gobernador del estado de Sonora, o sea, Adolfo de la Huerta, pedirle al Congreso que designara a un presidente interino, que a su vez fuese el que convocara a las elecciones presidenciales. El Congreso, evidentemente, ya dominado en buena medida por los sonorenses, y dominado no en el sentido de que tuviesen diputados presentes en las cámaras o senadores, sino porque estaban asustaditos. Ya se dieron cuenta todo el mundo que los sonorenses no se andaban con medias tintas, y que si mataron a don Venustiano, pues cualquiera que se opusiera seguramente quedaría enterradito y sepultado. Así que el Congreso, a pesar de que había la candidatura del general Pablo González, el Congreso decidió, quizás por razones muy bien fundadas de temor, decidió que el presidente interino que convocaría a elecciones a partir del día 1 de junio de ese año de 1920 fuera Adolfo de la Huerta, quien protestó cumplir y hacer guardar la Constitución. Este es un punto bien importante.
La promesa de guardar la Constitución, de respetarla, de cumplir las leyes que de ella emanan, Adolfo de la Huerta la tomó muy a pecho, ¿eh? Él estaba perfectamente bien convencido de lo que significaba la Constitución, es más, estaba de acuerdo con ella, y a despecho de lo que no hizo Carranza, ustedes recuerdan que lo platicamos, inició, aunque fuera tibiamente, porque no tendría tiempo para más, inició Adolfo de la Huerta el reparto agrario. A través de la dotación de tierras a pueblos que no lo tenían, pues él va a dar inicio a esta obra agraria que no se atrevió, recuerden ustedes, Venustiano Carranza. Es el presidente de la República, Adolfo de la Huerta, y es en ese momento, en esos cuantos meses en que ocupó la silla presidencial, cuando va a desarrollar lo que será una de sus grandes virtudes. Su ánimo, su espíritu conciliador. Consiguió varias cosas. Primero, fíjense, integró su gabinete con personajes de todos los partidos políticos, de todas las corrientes que existían en México. Trajo a antiguos carrancistas, trajo a gonzalistas, trajo a sonorenses, por supuesto. Bueno, hasta un porfirista invitó a su gabinete, al señor Covarrubias como secretario de Relaciones Exteriores, a Jacinto B. Treviño, que ya hablamos de él, lo hace secretario de Industria y Comercio, por supuesto a Plutarco Elías Calles lo nombra secretario de Guerra y Marina, al general Salvador Alvarado, este famoso hombre que anduvo por Yucatán, lo designa secretario de Hacienda, y él se ocupa pues de conciliar las diversas facciones en pugna. Pero consigue varias cosas bien importantes. Primera, a un intelectual que había servido a la Convención de Aguascalientes, pero que tenía definitivamente ese carisma de saberse y de que la gente supiera que él era un auténtico pensador, lo designa rector de la Universidad Nacional de México. Aún no era autónoma, rector de la Universidad Nacional de México, puesto que le otorga, que le concede, que designa nada más ni nada menos que a José Vasconcelos. Es durante el periodo de gobierno de Adolfo de la Huerta, cuando Vasconcelos es rector de la universidad, cuando crea justamente este gran lema que ostenta hasta el día de hoy nuestra máxima casa de estudios y que es fruto del pensamiento de Vasconcelos con la libertad que le dio Adolfo de la Huerta. Por mi raza hablará el espíritu, frase de Vasconcelos, que logra plasmar en el escudo de la universidad gracias a que fue nombrado por de la Huerta, con la instrucción de que a partir de allí diseñe lo que sería el gran sistema educativo nacional. Vasconcelos comienza a trabajar en esto desde su puesto como rector de la Universidad de México, al que inteligentemente lo designó Adolfo de la Huerta. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana. Se va el tiempo rapidísimo con los programas grabados, pero bueno, de alguna manera ya me han comentado, me permite explicar con más detalle ciertos asuntos y pues no me detengo tanto, lamentablemente, en poder agradecer a todos ustedes sus mensajes, sus comunicaciones, cosa que a mí en lo personal me gusta mucho porque establece el contacto directo. Pero sin embargo, bueno, hacemos lo que debemos y podemos en estas condiciones y aquí seguimos en este programa en el cual estamos hablando de Adolfo de la Huerta, quien ocuparía la presidencia de la República a partir del día 1 de junio de 1920, hace 100 años. Decía yo que una de sus primeras medidas será la de designar rector de la Universidad Nacional de México a José Vasconcelos. Una decisión acertadísima, ¿eh? Por supuesto, estamos hablando de un presidente civil que observa, que se da cuenta
de que México necesita un impulso educativo muy grande y por eso invita a Vasconcelos a ocupar la rectoría de la universidad. Fíjense qué interesante. La Constitución en ese momento, en su versión primigenia, establecía la educación federalizada. Cada estado se haría cargo de su propio sistema educativo y de la Huerta y Vasconcelos percibieron que no podía ser así, que tenía que ser un impulso nacional completo de la federación absolutamente a cargo de ella, empujándola, y por eso, como un primer paso, a Vasconcelos lo nombran rector y desde ahí va a construir el andamiaje jurídico para que después, en el siguiente gobierno, el de Álvaro Obregón, Vasconcelos, que va a ser nombrado secretario de Educación Pública, ya pueda hacer todo el gran programa educativo de la revolución. Pero por algo había que empezar. Y entonces Adolfo de la Huerta lo nombra, repito, rector de la Universidad Nacional de México. No tuvo tiempo de la Huerta a hacer muchas más cosas, pero sí consiguió otra que fue fundamental y bien importante para por lo menos en ese año de 1920 que había sido pero tan sangriento en su inicio con la revolución de Agua Prieta y con la muerte de Carranza, pudiera apaciguarse, tranquilizarse. Consiguió la rendición de Pancho Villa. Fíjense, esto es una cuestión verdaderamente notable. Pancho Villa, que fue el gran general de la revolución, como ya hemos platicado de él, con aquellas campañas fulgurantes en contra de Victoriano Huerta, con aquellas batallas que son verdaderamente epopeyas, como la toma de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón y Zacatecas. Después, recuerden ustedes, fue derrotado en todas las batallas del Bajío, las dos de Celaya, Trinidad, León, Aguascalientes, pero sin embargo, había permanecido levantado en armas, con una guerra en realidad de guerrillas en los estados de Durango, Chihuahua, parte de Coahuila, y ahí verdaderamente seguía causando problemas a grado tal que recuerden que invade la población norteamericana de Columbus, Estados Unidos reacciona y nos invaden con la expedición punitiva, y sin embargo, bueno, a pesar de la muerte de Felipe Ángeles, Villa seguía dando guerra por allá en el norte. Era un peligro, una amenaza, sí, para la estabilidad de cualquier gobierno, pero sin embargo, Villa, que es un hombre muy inteligente, se da cuenta de que el nuevo presidente de la República, Adolfo de la Huerta, es un hombre igualmente inteligente que él, muy sensible porque es civil, y como decía Villa, un hombre que sabe cantar, pues también sabe pensar y razonar. Y Villa ofreció rendirse al gobierno, lo que de inmediato fue aceptado por Adolfo de la Huerta. Celebraron un pacto a través de varios militares que sirvieron de, intermediarios en la negociación y se consiguió, fíjense bien, que Pancho Villa depusiera las armas y a cambio el gobierno de la República del presidente Adolfo de la Huerta les dio un año de salarios a todos sus soldados, la promesa de pasarlos a la reserva conservando sus grados militares que hubiesen alcanzado, y a Pancho Villa le otorgó una escolta personal que él eligiera de 50 hombres de aquellos famosos dorados, los dorados de Villa. Él podría quedarse con 50 hombres para que fuesen su escolta personal. Villa le pidió que quería vivir en Chihuahua, pero Adolfo de la Huerta le recomendó que no. Le ofreció a cambio en Durango una hacienda, la famosa hacienda de Canutillo, para que en ella pudiese vivir Pancho Villa con sus 50 hombres de escolta y además pudiese desarrollar lo que ya Villa pensaba, una serie de proyectos agroindustriales que irían acompañados de proyectos sociales. Recuerden que Villa comienza a sembrar y al mismo tiempo crea una escuela primaria
allí en Canutillo. Bueno, todo esto se consigue gracias a la buena voluntad del propio Pancho Villa, pero también del presidente Adolfo de la Huerta, que consigue, con este espíritu conciliador que tenía, consigue que Pancho Villa deponga las armas y se retire a la vida privada. Ahorita veremos en qué acaba esta historia, pero en principio, pues, este es un éxito innegable que tiene Adolfo de la Huerta, que repito, en pocos meses de gobierno, no más de 5, no tendrá tiempo a hacer mucho más y por lo tanto va a poder entregar la banda presidencial cuando llegue el momento al sucesor, que fue quien ganó las elecciones presidenciales en 1920, el general Álvaro Obregón, indiscutible triunfador en los comicios que hubo en todo el país. Obregón, recuerden, es muy amigo de Adolfo de la Huerta y lo es también de Plutarco Elías Calles. Son el triángulo sonorense, esto no se nos olvide. Obregón sabe muy bien cuáles son las virtudes que tienen sus dos amigos. Recuerden que estamos hablando de 3 personajes, que los 3 tienen como nota en común no solamente su paisanaje sonorense, sino una inteligencia privilegiada, Y Obregón, al mismo tiempo que designa a Plutarco Elías Calles secretario de guerra, también lo invita al propio Adolfo de la Huerta a que permanezca como secretario de Hacienda y Crédito Público en su gabinete, porque se da cuenta que de la Huerta tiene verdaderas habilidades en materia financiera. Es un hombre que sabe de finanzas, repito, insisto. Fíjense qué curiosa personalidad. Es un hombre financiero, contador, que conoce de números, y al mismo tiempo es un hombre que tiene esta característica artística de saber cantar. Ahorita llegaré a ese tema. Lo invita como secretario de Hacienda y Crédito Público. En ese tiempo es cuando va a hacer amistad con un hombre que ya para ese momento tenía cierta reputación de ser también muy, muy honrado, y eso quizás es lo que los aviene y los acerca, que es Adolfo Ruiz Cortines, que para ese momento ya era director general de Estadística, y entonces pues podía entenderse muy bien con de la Huerta. Los dos eran aficionados a los números, a las estadísticas, a las fórmulas, a las tablas, y bueno, esta pasión por la numerología estadística es lo que los acerca y los volverá muy, pero muy amigos, Ruiz Cortines y Adolfo de la Huerta. De la Huerta se da cuenta que el principal problema de México es poder terminar con el asunto de la negociación de la deuda. El presidente Obregón está consciente porque además sabe que les hace falta el reconocimiento del gobierno norteamericano, que piensa de que Obregón y su pandilla sonorense son simplemente unos asesinos. Recuerden que luego los gringos se ponen muy puritanos, y así como Woodrow Wilson no podía ver a Victoriano Huerta porque era un borracho y asesino de Madero, pues tampoco ahora el nuevo presidente Calvin Coolidge podía ver a Álvaro Obregón porque lo acusaban con razón de ser el asesino de Carranza. Así que había que negociar con Estados Unidos, y el presidente Obregón decidió que fuese para allá su secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, quien logrará, después de mucho esfuerzo, firmar lo que se conoce como los Tratados de la Huerta-Lamont. Lamont es el negociador norteamericano, de la Huerta es el negociador mexicano, y fíjense bien, la batalla que tuvo que librar Adolfo de la Huerta, porque repito lo que dije en un segmento anterior, él es muy nacionalista y respeta cabalmente lo que dice la Constitución, que establece, entre otras cosas, la soberanía nacional del subsuelo. Y los norteamericanos quieren que no se aplique la Constitución y que se respeten las compañías petroleras, cosa que de la Huerta, en defensa de la Constitución, no acepta. Logra pactar con los norteamericanos, establecer una serie de empresas de participación mixta del gobierno mexicano con ellos para apaciguar las cosas. Esta es su propuesta en los tratados de la Huerta-Lamont, pero para su sorpresa se entera que sin avisarle a él, sin que él esté enterado, Álvaro Obregón,
está negociando directamente con los norteamericanos y que el fruto de esa negociación clandestina van a ser los famosísimos tratados de Bucareli, por los cuales el presidente Obregón se comprometió que no se aplicaría retroactivamente la Constitución en perjuicio de las compañías norteamericanas, y todo esto lo hace a espaldas de Adolfo de la Huerta. Pero para hablar de esto, amigas y amigos, en un momento más continuamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta semana. El programa voló rapidísimo, por supuesto no me da tiempo de platicar todo lo que yo quisiera acerca de Adolfo de la Huerta, pero de todas maneras, bueno, les agradezco infinitamente que nos estemos acompañando en esta ocasión. Miren, Obregón, a escondiditas de Adolfo de la Huerta, que era el secretario de Hacienda y a quien tenía negociando allá en Washington directamente sobre el asunto de la deuda mexicana, sobre el asunto de las compañías petroleras, sobre el asunto de las deudas ferrocarrileras que también existían, sobre la creación de un posible banco único en México. Al mismo tiempo, por abajito la mano y clandestinamente estaba negociando con Estados Unidos los famosísimos acuerdos o tratados de Bucareli, por los cuales México se comprometió a no aplicar a los norteamericanos, ni en materia petrolera ni en materia agraria, el artículo 27 constitucional. Esto fue una villanía de Obregón, urgido de que los gringos lo reconocieran, pero no le informó al secretario de Hacienda. Esto, la firma de los acuerdos de Bucareli, más la artera y vil forma en que mataron a Pancho Villa, urdida por el general Joaquín Amaro, por el general Plutarco Elías Calles, con la aprobación de Obregón, esto va a hacer que Adolfo de la Huerta, para no hacer el cuento muy largo, renuncia a la Secretaría de Hacienda y al poco tiempo, pues, quede seducido por el canto de las sirenas. Obregón en alguna ocasión le había pedido que fuese candidato a la presidencia después de él. De la Huerta con toda razón se había negado. Él era un hombre, pues, decente. Pero sin embargo, ante tanta tropelía y atropello de Obregón y de Calles, cuando finalmente se anuncia la candidatura de Plutarco Elías Calles como candidato a la presidencia, Adolfo de la Huerta se va a dejar seducir por el canto de las sirenas y se va a lanzar a una insensata revolución, la llamada Revolución de la Huertista, que será un auténtico y estrepitoso fracaso. No voy a detenerme mucho en ella el día de hoy, simplemente les diré que esta Revolución de la Huertista tan mal fraguada, con un caudillo, el propio Adolfo de la Huerta, que ni siquiera estaba convencido de ella porque él era un hombre en realidad pacifista, conciliador, que de pronto se ve atrapado entre los intereses de los políticos de su tiempo, pues va a terminar en una verdadera carnicería, porque Obregón y Calles aprovecharon para hacer la primera gran purga de revolucionarios. Todos aquellos que de alguna manera mostraron cierta simpatía por Adolfo de la Huerta, los que resultaron ser capturados, a todos los fusilaron, así de sencillito. ¿Se había roto la amistad? Se había roto el famoso triángulo sonorense. Ya Obregón y Calles ya no querían saber nada de Adolfo de la Huerta, que logró salvar literalmente de manera milagrosa la vida y se fue a refugiar a los Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles. Ahí terminó su vida política. Tendrá un regreso después que ahorita platicaré si me da tiempo, pero ahora me interesa ver la otra parte de su vida. ¿Saben ustedes a qué se dedicó allá en Los Ángeles? Estableció su casa en Hollywood, directamente en la avenida principal, en la Hollywood Avenue, a unos pasos de las grandes casas productoras de cine, y se dedicó, fíjense nada más, porque no tenía dinero, absolutamente ni un peso, pero estableció una academia de canto. Eran los días en que comenzaba el cine hablado,
y en el que los artistas necesitaban cantar para las películas y necesitaban aprender a cantar, por supuesto, y quien les daba clases de canto fue Adolfo de la Huerta. Esto le va a conseguir, para empezar, un desahogo económico, porque les va a cobrar, por supuesto, a todos los artistas que él acostumbra enseñarles, pero sobre todo, nos demuestra que era un hombre que tenía además también, aparte de este concepto de honestidad y de servicio patriótico, aparte que le gustaban los números, le gustaba cantar. Desde muy chiquito había cantado. Fíjense que estando en Nueva York, en aquella ocasión que platicamos que Carranza lo nombró cónsul en aquella ciudad, asistió en las tardes a una famosa academia de canto, en donde conoció nada más ni nada menos que a Enrico Caruso, el gran tenor italiano que quedó, bueno, impactado por la voz que tenía Adolfo de la Huerta. A lo mejor equivocó la profesión, ¿eh? Caruso se lo dijo: usted tiene una voz de un eximio tenor, y Caruso llegó a decir que él sabía y creía que su sucesor como el rey del bel canto sería Adolfo de la Huerta. Tan bella voz tenía, tan educada, que podía cantar como Caruso, de quien se hizo buen amigo. Nada más como nota curiosa, en 1919, cuando regresa a México, convence al presidente Carranza e invitan a que venga a nuestro país, nada más ni nada menos que al propio Caruso, que se va a presentar exitosísimamente, primero con una selección de varias áreas de ópera en el Toreo, que se encontraba en aquel tiempo en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, y luego a cantar la ópera Elixir de Amor en el Teatro Esperanza Iris. Fue la primera vez que México tuvo un espectáculo de ópera en el siglo XX de ese nivel. Trajeron al mejor tenor del mundo gracias a la amistad que tenía con Adolfo de la Huerta. Así que era un hombre que le gustaba cantar. El mismo Obregón se burlaba de él porque cuando estaban juntos y estaban el triángulo sonorense platicando de política y de muchas otras cosas, cuando ya o se aburrían o llegaba la esposa de Obregón y decirle, bueno, ya platiquen de otra cosa, Obregón le decía, mejor que cante Fito. Le decía Fito a Adolfo, a Adolfito, a Adolfo de la Huerta, y Adolfo de la Huerta se ponía a cantar, porque tenía una voz, repito, prodigiosa, magnífica, de alturas verdaderamente inconmensurables, elogiadas, e insisto, por el propio Enrico Caruso, quien estaba seguro que Adolfo de la Huerta podría haber tenido una carrera en el bel canto como cantante de ópera de primer nivel, porque lo consideró su sucesor, pero de la Huerta decidió dedicarse a la política y así le fue. Pero bueno, en Los Ángeles estableció esta academia de canto, allí enseñaba a cantar a los artistas, y cuando en 1934 ya el presidente Lázaro Cárdenas expida el decreto general de amnistía que va a permitir a todos aquellos mexicanos que vivían en el exilio regresar a la patria, Adolfo de la Huerta va a regresar. Fíjense, Cárdenas fue tan inteligente que decidió establecer ya una conciliación nacional, lanza este decreto. Con este decreto van a regresar a México figuras como doña Carmelita Romero Rubio, la viuda de don Porfirio, regresa de París, o Adolfo de la Huerta viene ya de los Estados Unidos a México. Aquí, como no hay canto profesional en ese momento, digo, no había cantantes rancheros, por supuesto, Lupe Vélez y esas cosas, pero pues como no tiene trabajo, la va a pasar muy mal hasta que el presidente Lázaro Cárdenas, al final de su gobierno, lo invita a ocupar una plaza muy pequeña como visitador general de consulados. Va a resurgir en el sexenio siguiente con el presidente Manuel Ávila Camacho, no porque vaya a ocupar un gran puesto, lo van a nombrar director general de pensiones civiles, lo que sería el anticipo del ISSSTE. Actualmente es el puesto que va a ocupar Adolfo de la Huerta durante 2 sexenios, pero sobre todo porque el presidente Ávila Camacho, que también en los días de la Segunda Guerra Mundial insiste en la conciliación y en la unidad nacional, va a invitar a que aparezcan en una fotografía con él todos los presidentes que en ese momento están vivos. En los días en que México declaró la guerra al eje, cuando declaró el estado de guerra porque los submarinos alemanes hundieron barcos petroleros mexicanos,
el presidente Ávila Camacho invitó a su mensaje a los expresidentes vivos. Estaba Ávila Camacho al centro, a un lado se colocó Plutarco Elías Calles, al otro lado estuvo Lázaro Cárdenas, del otro lado Abelardo Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio, y acá, del lado de acá, junto a Cárdenas, se colocaron Emilio Portes Gil y por supuesto Adolfo de la Huerta para mostrarle al país que había unidad entre los antiguos expresidentes de la República. Pero sin embargo, de esta circunstancia no se va a aprovechar Adolfo de la Huerta, que va a terminar sus días como director, repito, de pensiones civiles. Inclusive, él mismo, en el Banco de Obras, obtuvo un crédito hipotecario para comprar su primera casa en la vida, ya estando en una edad muy avanzada. Una casa en Polanco, cuando Polanco era baratón, una colonia casi nueva. Ahí va a vivir hasta el día de su muerte. Pasó algo interesantísimo cuando muere. A su velorio van a acudir el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines. Fíjense qué interesante. La víspera de la muerte de Adolfo de la Huerta estuvo con su tocayo Adolfo Ruiz Cortines en Los Pinos. Lo citaba de vez en cuando don Adolfo para platicar de contabilidad, de política. Seguramente tenían una buena amistad, como ya lo comentamos, y el presidente Ruiz Cortines decide encabezar el velorio, pero también encabezó el cortejo fúnebre. Se fueron caminando desde Polanco hasta el panteón, el nuevo panteón francés de San Joaquín, porque el presidente Ruiz Cortines, que lo quería mucho, decidió ir a pie atrás de la carroza y obligó a que fueran a pie a los expresidentes Lázaro Cárdenas y, naturalmente, a todos los políticos. Ahí andaba don Cuauhtémoc Cárdenas en su juventud. Hay fotografías de él que aparecen en este velorio. Amigas y amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco infinitamente su presencia en esta ocasión. Cuídense mucho y, si Dios lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.